Bueno amigos, en esta parte del programa me da mucho gusto conversar con un gran amigo como es Carlos Jiménez. Carlos es el director de Tendencias Digitales, lo tenemos en línea y el motivo de conversar con Carlos es que todos los años en este primer programa que nosotros hacemos para comenzar las actividades, él tiene una sección con nosotros aquí que es esos libros que hay que leer en el año. Y justamente de eso vamos a estar hablando. Carlos, un feliz año para ti. Gracias por siempre estar con nosotros aquí en Ciberespacio. Hola Edgar, bueno, no, un feliz año a ti y a todos los escuchas. Siempre, bueno, un gusto conversar contigo, participar en Ciberespacio y bueno, gracias por la oportunidad. Además de un tema que me apasiona, como es los libros, y como tú dijiste, tengo ya unos 5 años haciendo una lista todos los años de, vamos a decir, los libros que más me llaman la atención y que lo que hago es comprometerme públicamente a leerlos, porque en el fondo lo que estoy haciendo es eso. Obviamente para hacer esa lista, termino leyendo como 30 libros al año, pero esos 12, que es como un libro al mes, que cualquier persona, a pesar de que no tenga un hábito a la lectura tan arraigado, lo puede cumplir. Eh, Esa lista, bueno, es como los libros que más me llaman la atención, con los que realmente me comprometo. Y todos los años la publico, ya son 5 años, así que por supuesto con gusto conversar de eso. Mira, Carlos, ¿por dónde comenzamos? Fíjate, quizás lo que voy a hacer es mencionarlos todos, pero me voy a detener en comentar los más importantes. El primero de la lista es un libro que se llama Buena Economía para Tiempos Difíciles. Es un libro escrito por dos economistas que son pareja, son esposos y ganaron el Premio Nobel de Economía, Esther Duflo y Banerjee, que es el marido. Y el libro es un libro de economía, pues, entonces, pero es muy interesante porque habla de los temas que le competen a los países, sobre todo los desarrollados hoy día, como por ejemplo la migración, y eso nos termina afectando. El libro, esa parte me interesó mucho porque sabemos que tenemos muchos migrantes y ellos en el libro hacen un análisis muy, muy interesante en donde demuestran que los migrantes, bueno, al final agregan valor y no necesariamente reducen el salario de las personas locales. Es un libro que para la gente que le interesa ese tema aporta datos. Luego está el tema del comercio internacional, que también nos compete, porque al final lo que demuestran ellos es que el comercio internacional, si bien no es la gran cosa para países muy grandes como los Estados Unidos o China, que pareciera que hacen mucho comercio, pero que al final son economías tan grandes que no se perjudican tanto con los aranceles como estos que impuso Trump. Pero los países más pequeños sí dependen mucho del comercio. Y lamentablemente, bueno, a veces estos son los países que más afectan al comercio. Entonces, un libro para el que le gusten esos temas de actualidad, de economía, vale la pena el libro. Hay uno que te va a gustar a ti, que es un libro que es impreso en España, de la editorial Anaya, que se llama Transformación Digital. Y ese libro, ellos tienen una serie en donde han cubierto temas como el marketing digital, etcétera. Yo los he venido incluyendo en el artículo. Y este de transformación digital vale la pena porque, bueno, está escrito por Miguel Ángel Trabajo, que es un consultor español que tiene mucha experiencia con temas de transformación digital. Y bueno, me gustó mucho porque el enfoque que él le da se parece mucho a lo que yo vengo hablando de que hay que empezar por el cliente, entender al cliente. Bueno, tú has estado conmigo en eventos donde hemos hablado de esos temas. Y quizás podemos mencionar un tercero de la lista. Vamos a elegirlo aquí porque tenemos en la lista, por ejemplo, el día después de las grandes epidemias, escrito también por un historiador, Fast Times, que es un libro de McKinsey que habla de cómo las empresas exitosas se adaptan a los cambios en esta era de cambios. Después está uno que es el libro del el código del influencer, que ese es Bueno, quizás el que podría comentar ahora, porque una de las cosas que se espera este año a nivel global, pero también lo sentimos en Venezuela, es que las compañías van a meterle parte de su presupuesto de marketing a los influencers, que es una figura muy polémica, porque hay gente que los ama, gente que los odia, gente que cree que eso no ayuda, gente que sí, pero bueno, el hecho es que a nivel global algunos estudios demuestran que el presupuesto de marketing dedicado a los influencers se va a incrementar
el 45% de los profesionales del marketing, según una encuesta de WARC, dice que va a aumentar su inversión en influencer marketing. Y bueno, hay que entenderlo. Y este libro es escrito por una experta que además es influencer, que se llama Amanda Russell en los Estados Unidos. Y ella habla de eso. Es un libro que promete mucho. Así que ese sería el tercero que comento, entendiendo un poco el perfil de la gente que nos escucha. Donde vamos a tener entonces en la mezcla, bueno, tenemos un poquito de economía y de política, tenemos un poco de transformación digital y el tema de marketing digital con los influencers. Si quieren ver la lista completa, les invito a visitar carlosjimenez.info, donde hay algunos libros, por ejemplo, de innovación, de inteligencia artificial, cómo competir en la era de la inteligencia artificial, libros de estrategia de negocio, libros de retail para los que están en comercio, un libro sobre la generación Z, un libro que habla de la importancia de realizar experimentos en el mundo empresarial, entre otros de los que les mencioné anteriormente. Así que bueno, los invito a leer la lista y sobre todo a comprometerse a leer y empezar con uno de cualquiera de esos de la lista. Pero leer, estamos conversando con Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales, sobre esta sección que siempre hacemos los principios de año y es justamente conocer los libros más emblemáticos que a juicio de Carlos Jiménez deberían leerse. Ya él lo dijo, hay 12 libros que están disponibles, el título para que ustedes los consigan en la página web carlosjimenez.info. Carlos, me queda muy poquito tiempo y solo quiero tu análisis de un minuto, si se puede, del mercado 2021 basado en la experiencia 2020. Sí, cómo no. Bueno, mira, lo que se espera en general en la región, obviamente el 2020 fue un año de recesión, un año donde lamentablemente la economía decreció producto de la pandemia. Y bueno, en algunas economías se espera crecimiento, pero en la mayoría de las economías de Latinoamérica ese crecimiento no va a ser suficiente para compensar la caída, así que va a seguir siendo un año complejo. Obviamente el caso de Venezuela siempre mucho, vamos a decir, más complejo todavía porque tenemos algunas limitaciones ya de la política y de la economía doméstica, de ajustes, de temas que no se han resuelto y que complican un poco más la situación, pero bueno, en la medida que eso vaya evolucionando, se puedan hacer los cambios que se requieren, es una economía que va a tener que rebotar, así que, y siempre hay, como yo digo, las oportunidades, porque en medio de la crisis hay muchas necesidades, muchos problemas que resolver, y por eso siempre digo no generalizar la crisis. Pues generalizar la crisis es cuando decimos estamos en crisis, entonces todos tenemos que estar mal, y de eso no necesariamente es así. De hecho, lo estamos viendo, como hay algunas empresas que no les va tan bien, que han decrecido, pero hay otras que están creciendo. Así que identifiquemos cuáles son los problemas de la gente, qué problemas requieren ser resueltos, y allí es donde están esas oportunidades que podemos buscar aún en un mercado que se encuentra en crisis. Carlos, muchísimas gracias, hermano, por este tiempo que me has regalado. De verdad, lo aprecio muchísimo. Mi amistad siempre contigo. Vamos a estar en contacto durante este año aniversario de Ciberespacio. Un gran saludo, Bueno, Carlos. muchas gracias. Felicitaciones porque 25 años hablando de ciberespacio es bastante tiempo. Así que eso es, bueno, un gran mérito, sobre todo en Venezuela. Así que, bueno, ya lo celebraremos oportunamente. Definitivamente. Gracias, Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales.